explosión del sol quiere enmudecer, cayendo sin distracción, dorando el pensar. La canción, los barcos a contraluz, el agua en un tornasol, la rambla a los pies. De pronto todo decanta, hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja. Pero ¿cómo fue lo de la peli? O sea, era en Brasil. Fue en el 2018, una amiga brasilera me manda hasta este concurso que va a ser filmado en Río de Janeiro. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, Flor y Zaina. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Atardecer Naranja. Tenemos la visita de Florencia Itzaina, que es una artista plástica, muralista. Bueno, yo la admiro mucho, me encanta su trabajo y quizá no la conocen a ella, pero seguramente si viven en Montevideo conocen su pintura porque hay algo muy interesante en su trabajo que tiene que ver con esto, ¿no? Hay algo del muralismo en el arte urbano que de repente la sensibilidad del artista se vuelve parte del paisaje de la ciudad. Entonces, bueno, es divino estar contigo acá, Flor, para conversar y charlar un poco de esto. Flor Itzaina, bueno, como decíamos, es artista plástica y muralista, pinta en primera persona y su sensibilidad se vuelve parte del paisaje de las ciudades. Formó parte del colectivo Licuado y participaron en festivales de arte urbano de los más reconocidos del mundo, por Latinoamérica, Europa, por India también. Desde 2017 experimenta en papel, lienzo, collage. Desde entonces está desarrollando un trabajo más íntimo relacionado con su experiencia como mujer y su rol como mujer artista. Y este año abrió junto al Reina el espacio del Impulso, donde pintan, trabajan, dan clases. Esto es un poco la gran presentación general. Ahora vamos a ir como punto por punto conversando. Muchísimas gracias por venir, Flor, de verdad. Gracias, Gus. Un placer estar acá contigo. Y bueno, un poco quería arrancar desde este lugar de que pintar en murales es volverte parte del paisaje de las ciudades. ¿Cómo son tus procesos creativos antes, durante y después de volverte paisaje? Y cómo es ver tu obra después, en el marco de una ciudad y de repente en Montevideo, que es el lugar donde elegís para vivir también? Sí, y bueno, está buenísimo, o sea, como creo que va dependiendo de cada etapa. Hace 15 años que estoy en el formato mural y entonces como que los procesos creativos han sido como variando a medida que una también como va cambiando. Al principio como la parte más amateur, experimental, estaba buena, era como más libre, sin pretensiones, no pensando si iba a gustar o si era como muy experimental, pero bueno, eso también se veía en el resultado. Luego con Camilo de Colectivo Licuado como que fuimos incorporando más nuestro lado. Nos conocimos estudiando diseño industrial, entonces creo que nos dio como muchas herramientas y metodología como para ir eventualmente aplicarlo a otras cosas, en este caso como la pintura y el mural. Esto como hacer una pequeña investigación, hacer posibles bocetos para luego eso llevarlo a cabo. Entonces creo que en eso como que nos hicimos muy buenos como desarrollando ese tipo como de técnica, que por más que no teníamos formación académica de bellas artes o de pintar, como lo fuimos desarrollando de una manera autodidacta de alguna manera, y eso creo que como es muy valioso también. Capaz que el camino fue un poco más largo, pero como esto como que con disciplina y con el hacer y con el seguir probando, como nos ha dado mucho como para llegar a ciertas cosas. Entonces ahí tuvimos como un proceso creativo, como más de investigación, más metodológico, y de alguna manera ahora yo con mi obra personal estoy como, con todo eso estoy como, no sé si desarmando, pero queriendo ahondar por otros tipos de procesos creativos, como volver al juego y a la experimentación, porque también siento que de alguna manera eso en mí se hizo como un poco rígido y como que ando precisando volver a cosas más orgánicas de alguna manera en cuanto al proceso creativo.
Pero por eso es como, siento que es como todos los distintos capítulos como de... Y sé que eso también eventualmente, me gusta que siempre esté como en movimiento de alguna manera. Pues, es que me imagino que es un desafío también re grande eso, como que empezás a laburar más de algo, pero que no se te automatice, poder, digamos, volver a conectarte, no sé, de cierta inocencia otra vez, digamos. Sí, y como de igual seguir probando distintas cosas, como más allá de lo que funciona en masa, como, sí, también volver a conectar con una... Pero bueno, justo en el barrio que vivo, que es en Ciudad Vieja, y he vivido muchos años, veo muchos muros con el paso de los tiempos, ¿no? Y le tengo como unos cariños, o sea, nunca volvería a hacer eso que hice, pero fue tipo, qué bueno, o sea, hay como... de hace 10 años, 11 años, y se ve como los distintos pasos del tiempo, pero también ahora como valorando mucho esos inicios también como más sueltos o sin pretensiones, que hay veces que volver a eso también es como un desafío. Así que bueno, en todo eso. Y cuando, o sea, ¿te gusta la idea de ser anónima? O porque ponele, a mí me pasó de que primero conocí tu obra y después te conocí a vos, digamos, pero me fui dando cuenta, digamos, espontáneamente, está bueno que esta es la misma artista o el mismo artista, yo no sabía quién era, digamos, se empieza como a generar una impronta, digamos, ¿no? Hay algo como de tu estilo personal que es reconocible. Como, me preguntaba qué onda con eso, en el sentido que también es una forma de abrir tu intimidad o como una sensibilidad que tiene algo como de lo íntimo y lo fuerte que es que, bueno, que se vuelva parte de una ciudad, digamos, en varios lugares va y te encontrás con eso. No sé cómo lo vivís desde la primera persona en ese sentido. Y capaz que ya como parte, no sé, me gusta como cruzarme con mi yo del pasado. Siento que sí, como hay cierta impronta, pero también es como que ya no volvería ni a hacer ni volver a pintar como eso. Es como, son las distintas capas de la Florencia, capaz que de alguna manera. Y me gusta. Justo ahora es un momento que no estoy como tanto pintando murales, o sea, como una pequeña pausa, que es la primera vez, siempre fue como mucha necesidad de murales, y ahora es como, ando precisando como otras cosas más como interiores y como de probar para después eventualmente también volverlo a llevar al muro. Pero me encanta cruzarme con esos muros porque cada muro también me trae recuerdos, vivencias de cómo fue hecho, si fue compartido, si fue sola, los vecinos, o sea, como las sinergias que se dan, que eso es como lo más interesante, tipo lo que pasa alrededor del muro, que no pasaría nunca si estás tipo adentro de un estudio, ¿no? Pasan otras cosas, y esto de que lo dejas a la deriva, de que lo destiñe el sol, de que nada, pasan cosas, se intervienen, o sea, como que está vivo también, ¿no? Se nota el paso de los años, y capaz que 10 años en una obra, en un cuadro no es nada, está igual, pero en un muro es muchísimo tiempo, porque pasan cosas. No, está buenísimo esto que decís como de la perspectiva del tiempo, digamos, que es como la flor del pasado, digamos, Sí. O sea, como que hay algo que quedó ahí. Sí. Y bueno, el agua, el cuerpo y el vínculo entre mujeres de distintas generaciones y territorios son elementos como súper presentes en tu obra. ¿Por qué te interesa esa exploración? Y es reconocible, obviamente, como una búsqueda ética, política, digamos, también en lo que pintás. Entonces, preguntarte si te parece que las voluntades poéticas y políticas siempre van juntas o a veces necesitas equilibrarlas de una manera como más racional, más en plan, bueno, ok, voy a hacer esto, digamos. Creo que se fue dando como al principio de una manera más natural esto como de representar mujeres, y a medida que fui como cobrando otras conciencias sobre el ser mujer artista, la historia de la humanidad también, es como, bueno, ahí se cobró tipo un poco más política, porque era por medio de esto, o sea, puedo como dar tipo los mensajes que quiero, ¿no? Como hablar de la igualdad de los distintos cuerpos de las mujeres,
la mujer artista, ¿no? Como no somos musas, somos artistas también, ocupamos este espacio. Y eso es lo que me interesa del mural también, ¿no? Como que ahí puedo estar con una escalera o con un andamio o con una grúa y estar pintando algo gigante y nada, las mujeres también ocupamos esos espacios. Que ahora, por suerte, hay un montón y son, o sea, hay muchas muy zarpadas, pero hace 15 años era como un poco más novedoso también. Entonces, la sorpresa de que lo estaba pintando una mujer sola, entonces nada, como eso repasaba, creo que es algo que después hablando con otras mujeres moralistas era tipo, sí, estamos acá y ocupamos estos espacios porque, bueno, nada, así como cada una en los distintos espacios que por suerte es cada vez más común. Pero bueno, y después lo estético como si de alguna manera estuvo y sigue estando y ahora últimamente como que me estoy yendo más para una rama más poética, o sea, es como que está todo, pero como que cada vez me interesa más tipo la sutileza, como en los mensajes también, y hay algo como poético y más como universal también, por eso ahí después aparece el tema del agua, ¿no? Como el ser uno con la naturaleza de alguna forma, como que no es que ahora el feminismo no esté, sino como que, bueno, siento que vienen otras cosas también, como otras capas, o sea, como la humanidad y la naturaleza se entrelazan y no tanta como, no sé, etiqueta, o como se está convirtiendo en más poético, pero está el mensaje y está lo político, pero bueno, para también los ojos más sensibles también. Claro, como con otro lugar de sutileza, que también tiene que ver como con los distintos periodos históricos y sociales que vamos pasando, me parece. Sí, también. Pero, o sea, digo, no sé, por lo menos desde mi perspectiva, como que obviamente que todo hecho artístico es político en el sentido de que se inserta en una comunidad a través de determinado sistema de producción, pero es cierto que de repente después en las decisiones estéticas que tomás en la obra lo haces como más o menos visible a eso. Pero entonces por eso te preguntaba si fue algo que, nada, que creo que me lo acabas de responder justamente, pero como si fue algo que lo fuiste como muy desde la lógica o tuvo que ver más como el proceso de la exploración que te fue llevando o si hubo una voluntad más de activismo concreta en determinado momento. Bueno, no, en determinado momento más de activismo concreto, con esto, sí, Claro. como mensajes más, no sé, como figurativos de alguna manera o en también fechas más particulares, o sea, todo lo que movía, no sé, por ejemplo el 8M y alrededor. Y ahora, no sé, se está convirtiendo más como en... no tan desde la lógica, sino más desde lo emocional o como una necesidad más como de expresar con el gesto capaz y con el movimiento y con el simple hecho como de volver a jugar también, como de experimentar y como dejar un poco la lógica, pero por todo eso, porque a veces es muy mental también, y como que queriendo también que ese espacio pueda llegar a ser un lugar más del goce y desde la liviandad y del juego y como está lo otro, pero capaz que como en planos más sutiles también. Está buenísimo, digo, me parece que lo interesante de charlar contigo, Flor, es que además no es que haya una forma mejor o peor de hacerla per se, digamos, sino como conocer tu proceso específico, digamos, Sí. hacia ahí van las preguntas, digamos. Tiene que ver un poco con lo otro que había ahí acá anotado. Bueno, hay que decirlo también, Flor es mi profe de pintura, o sea, yo estudio y ella es mi docente, es tremenda docente y muchas de las preguntas que están hechas en esta entrevista tienen que ver con lecturas que nos hizo leer Flor en el taller de pintura, digamos, porque de hecho en las primeras clases nos acompaña nuestros procesos con libros de autoras y autores, digamos, de artistas plásticos que son reinteresantes, a mí me estimularon mucho, entonces por eso también desde ahí encaré la entrevista. Y bueno, hay uno que me fascinó, que es el de Celia Pau, el de autorretrato. Y bueno, y Celia Pau en autorretrato dice que la pintura es la disciplina individual por excelencia. Y bueno, tiene que ver un poquito con lo que estábamos hablando, porque en tu trabajo hay un gran testimonio de tu intimidad, o sea, pintás desde la primera persona y eso se ve, pero también encontraste una manera de volverlo comunitaria a la práctica, digamos, de generar procesos colectivos, de redes cooperativas de encuentro, digamos, en el momento de pintar los murales, antes y después. Entonces, bueno, ¿cómo pensás un poco el vínculo entre la ética y la estética, lo que estamos hablando, pero desde esta tensión entre lo individual y lo colectivo que tiene la pintura, digamos?
Bien, bueno, eso está buenísimo. A mí me encanta como toda la parte, o sea, de la posibilidad colectiva que da el mural, por varias cosas, por eso, el proceso previo, o sea, mucho, sobre todo como el camino que hicimos con Camilo de Colectivo Licuado, como meterle en la investigación, y en esa investigación, bueno, sacábamos las fotos y le sacábamos las fotos a personas reales, como dependiendo del mensaje o lo que queríamos hacer. Le metíamos mucho como al proceso previo, ¿no? Y en eso, bueno, como contactar con distintas mujeres, dependiendo de lo que queríamos como decir, o si era algo relacionado a la memoria, o a un lugar, o a una lucha específica, bueno, como hacíamos la representación, o en el mejor de los casos, siempre como conectar con las mujeres de ahí, conseguir la vestimenta, sacar las fotos, y bueno, todo lo que daba, que después te visitaban al muro, y lo que sea para mujeres, capaz que vivían en un pueblo, en la mitad de España, no sé, después como verse en un muro grande, o sea, todo ese proceso es como súper interesante y como que da, bueno, mucho obviamente tipo a lo político, bueno, No, bueno, claro, pero, o sea, digo, toda esa vivencia colectiva, digamos, por ahí en tensión con lo que es la experiencia más individual de la pintura, de vos con un lienzo, digamos, o sea. Bueno, sí. Y después, justo ahora en particular, estoy en un momento más como de la necesidad de soledad, o estar como en silencio para como concentrarme y probar también otras cosas, pero sí, son como procesos como muy, muy distintos, y lo que te da. El mural igual es como el amor, es un amor para toda la vida, o sea, eso es así porque, o sea, da mucho ver como un muro en determinado entorno, que la gente como interactúa, que va más allá solo de la pantalla del celular. Sí, para mucha gente, o sea, está esa posibilidad, pero también el hecho de poder verlo en vivo y lo que significa llevar una imagen y horas de tu vida que como el espacio público, porque sí, obviamente algunos son trabajos, o sea, es lo ideal, obviamente, también, o sea, los muralistas vivimos de esto, entonces está bueno, o sea, como que se mezclan varias cosas, ¿no? Que también es un trabajo remunerado y está bueno cuando son encargos que eso, tipo, sea valorado, pero después está también esta posibilidad, ¿no? Que está buenísimo, o sea, el hecho, la libertad que te da de pintar porque sí, y lo que quieras, como en un espacio, en un barrio, bueno, no, aporta muchísimo como desde principio a fin, y bueno, generalmente siguen estando ahí y son cuidados, y nada, está muy bueno. Es re lindo pensarlo a eso, a los murales desde la perspectiva del proceso, porque digo, para mí hay algo que casi siempre en el arte también es como que hay que tratar de no ser resultadista, digamos, o sea, lo interesante también son los procesos que uno emprende, digamos, desde cualquier disciplina, pero componiendo, y bueno, después la obra es más, bueno, como un resto de ese proceso, digamos, ¿no? Y pensar que de repente, no sé, me parecía re interesante cuando veía como tu laburo, veíamos lo de la peli también de la que empezamos hablando, como todo ese proceso a nivel de vivencia que se genera alrededor de un grupo de artistas o un artista que está haciendo un mural, cómo la comunidad se puede apropiar de eso, los cruces, estos cruces de historia, digamos, estas anécdotas, como que también hacia la obra, digamos, ¿no? Total. O sea, no, total, y aparte está buenísimo porque la gente o sea, vos cuando lo terminaste ya está, dejó de ser tuyo y la gente se apropia. Me acuerdo alguna vez también que he querido renovar algún muro viejo que para mí redaba para pintar otra cosa, o sea, mismo la gente del barrio fue tipo, o sea, un diseño mío, ¿no? Cuando quería pintar un muro mío, no, diciéndome no, este muro no se toca, y como varias personas, entonces nada, está bueno eso también, como ese, en un momento ya deja de ser tuyo y es como, bueno, parte del barrio, y también, bueno, ver eso y que guste tanto también como para esa apropiación. Pasa algo como muy, muy particular con los murales, sí. Es re lindo, es re lindo. Y bueno, después la otra Paul que teníamos en los libros es Estela Paul, que tiene el libro ese que está buenísimo, que es Arte y Alquimia. Bueno, ella plantea, vos nos mostraste que hacer los colores es alquímico, que convertir materias en colores es una obsesión para por lo menos eso dice ella, y entonces
es media como genérica la pregunta, pero me parecía lindo preguntártela. ¿Qué es el color para vos como artista? ¿Cómo opera el color en tu imaginario y en tus procesos creativos? Si las ideas ya vienen coloridas o las explorás en el proceso, ¿cómo es tu vínculo con el color y qué representa para vos esa alquimia, digamos? Bien, buenas preguntas. Creo que nunca me las había preguntado así como específicamente, pero siempre está alrededor. Este libro, cuando lo vi, jefa, lo precisamos en clase. Ya la palabra que esté el color y la alquimia me parece que es muy así, como que el color me ha acercado como a un lado, sí, siento que es súper alquimista porque me parece tipo fascinante como el hecho de la teoría del color, que con pocos colores podés llegar a desarrollar todos los colores, o sea, como que te da una varita mágica de creación. Como que al principio no le daba mucha importancia al color, pero después cada vez más y ahora cada vez más y como siento que es más cada vez más fino, o sea, tengo como tremendo cuelgue y me parece que está buenísimo también transmitirlo como en el espacio de taller, como el goce también por el hacer color y por ver los colores y empezar a descomponerlos, es como algo rarísimo ahí lo que pasa. Me parece, sí, eso es como magia, ¿no? Y después si pintás como el hecho del color es como de lo más importante, porque en realidad es como que se puede transmitir muchas cosas solo por medio del color, ¿no? Y como puede despertar muchas emociones o darte sensaciones. Entonces, me parece como algo muy importante. Después lo otro que es que también la gente te pueda como reconocer por las paletas de colores, ¿no? Esta paleta, yo voy pensando tipo en la retrospectiva para atrás y he pasado por muchas paletas, pero puedo como identificar en la era tipo, no sé, rosas. Ahora estoy como en una era grisácea, pero dentro de esos colores bien bajos, antes era más saturado. Entonces, bueno, eso también da como una posibilidad de decir, tipo, esta paleta es re gus, esta paleta es re flor, como eso está bueno, como un lenguaje, y a la vez que pueda ir cambiando. Y después eso, por toda la posibilidad de lo que puede transmitir, o sea, hay como una... Y después esto de la alquimia, como entender esa teoría de color, ese círculo cromático y después como poder hacer todos los colores como y cada vez tipo como más fino y más detallado, como si también a una pintura como que te le vas acercando, que haya como cuelgue con el color, me parece como muy muy importante, muy divertido, muy sensible. De una, sí, es tremendo. Y es verdad que se te puede reconocer como en tu obra, como las distintas paletas, los distintos momentos. Y bueno, y hay algo muy bello en tu obra, que es la presencia tangible de la noción de territorio, para mí. O sea, hay algo de que tu pintura siempre construye un territorio específico y la manera en la que pintás la piel de las mujeres también podría ser un mapa, también da cuenta del territorio del cuerpo. Entonces, ¿cómo pensás el vínculo entre el cuerpo y el territorio en tu obra? ¿Y cómo pensás el vínculo entre el territorio y la belleza? ¿Qué es para vos la belleza? Digamos, que es algo complejo a veces de charlar, pero está bueno, me parece, preguntarse sobre eso. Está bueno. En los últimos años estuve trabajando con Ana Gota, que ha sido como que es mi mentora y curadora, que las muestras que hice, ella me hizo como la curaduría y hasta el día de hoy seguimos haciendo mentorías y está buenísimo porque es como que vamos creciendo juntas y acompañándonos y es muy genia, como que me ha abierto como muchas otras perspectivas y en esto de ir trabajando la sutileza ella ha metido, o sea, es como un camino que estamos construyendo juntas que me encanta. Y en esto ella como que me ha empezado como a meter más o como el foco o en pasar como en esto más sutil de indagar tipo también como el territorio y esto de mensaje global capaz, que es lo que estoy como tratando de decir o de explorar del somos uno con la naturaleza, ¿no? Entonces hubo un momento que empezamos como
abrir distintos caminos, y ahí aparece como, bueno, cómo los patrones se repiten, ¿no? Entonces como esa evidencia de que somos uno con la naturaleza, con el entorno, entonces como capaz que en nuestras ramificaciones, las venas, las ramas, los ríos, las grietas de nuestra piel, esto de que si empezamos capaz que a poner zooms en determinadas partes de nuestro cuerpo, no sabemos si es una duna de arena, si es una montaña, si es una tierra agrietada. Entonces es como esa evidencia de que somos uno, que a veces hay ciertas cosas que es como te van evidenciando eso, ¿no? Y pasa lo mismo Entonces ahí empezó un trabajo como más como dándole más importancia tipo a las pieles, a los distintos tonos de piel. Entonces capaz que ahí estaba también como ese mensaje político que venía trabajando, pero capaz que antes era más como figurativo y obvio de alguna manera, y estuvo bien y estaba bien, y ahora como que se fue pasando como por un lado más sutil, donde iban apareciendo también eso, tipo nuestras venas salidas, edades, canas, o sea, como que empezó también ese paso de tiempo y esto como de unirse con la naturaleza. Y bueno, y en un momento fue más tipo como algo más montañoso, y como las pieles y como las texturas de la tierra, como que hubo una unión ahí. Y post maternidad empezó como fue al elemento agua, y ahora como estoy en una investigación, pero ahí como sutil, ¿no? Como están siempre tipo las figuras humanas, las mujeres, porque es lo que soy, y no sé, es como hablar desde primera persona, es lo que me sale. Por lo menos hasta ahora, y dejarlo ser, porque sí, es como siempre de alguna manera un alter ego, son emociones que están ahí, que a veces no soy yo, pero sí, como que vienen desde un sentimiento como ahí profundo. Y ahora se fue al elemento agua, y no sé, el líquido amniótico, como hay algo ahí que, las emociones mucho más a flor de piel, como esas mareas que a veces hay calma y hay veces que hay olas fuertes y que te parece que te revuelcan, y bueno, y después viene como más calma, como ese vaivén que esos como que nunca se repite, y no sé, hay algo ahí, pero sigue viniendo como por ese ser territorio, pero como esa fusión también de que de somos uno, y también como unas ganas como de transmitir algo un poco más mágico también, no tan como más de los ensueños, así que bueno, en todos esos viajes. Pero está buenísimo, o sea, porque te pregunté sobre la belleza y lo vinculaste con la naturaleza, digamos, justamente como con el vínculo ese con la naturaleza, de unidad con la naturaleza, y creo que se resignifica un montón también por todo ese mensaje político del que también nos contaba, digamos, o sea, poder pensar los cuerpos, las pieles, los territorios, los cuerpos de las mujeres, ese lugar del vínculo con la naturaleza, creo que, no sé, resignifica la manera de mirar tu obra, y es re lindo. Okay. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, Flor. Muchísimas gracias por estar acá, de verdad, está hermoso conversar contigo. Bueno, vamos a seguir sorteando también entradas para Tocar un monstruo, que es la obra que dirijo yo junto con Leo Sosa. La obra es un texto de Gabriel Calderón, actúan Dayana Méndez, Carla Moscatelli. La estamos pasando bien y está buena la obra, la verdad, está mal que lo diga yo, pero en serio, está linda y la gente la pasa bien. Así que si quieren venir, pueden participar por 2 entradas que se van a sortear a través de las redes sociales y de los comentarios de YouTube, digamos, o sea, los comentarios del chat ahí a medida que se emite el programa. Así que si quieren participar, buenísimo para que dejen ahí los comentarios. Esperamos que la pasen bien en la hora. Nos vamos un ratito al corte y ya volvemos para seguir conversando con Flor Itzaina. La explosión del sol. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas.
¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integra Más con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Canelones es el principal productor de alimentos de Uruguay. El 60% de las bodegas nacionales se ubican en el departamento, generando uno de los circuitos de turismo enológico más atractivos del país. Es una comunidad líder en políticas ambientales sustentables. Apuesta al desarrollo de su gente, generando oportunidades para pequeños productores y artesanos. Canelones, un pequeño gran país. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas, sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar. Su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas. Una voz amiga. Suscríbete ahora. Flor, contaste que después de viajar mucho necesitaste otra quietud en tu vida. Y apareció la maternidad también y hay algo de tu obra que se resignificó justamente a partir de esos cambios en los últimos tiempos. Contaste también que necesitaste un cuarto propio y algo de ahí apareció como la necesidad del taller. Y bueno, me acordaba de una frase de Celia Paul también que dice: un cuadro que se pinta despacio es como un cuarto habitado tranquilamente. Entonces, preguntarte en relación con todo esto, ¿cómo pensás tu trabajo desde la perspectiva del tiempo y el movimiento? Si los murales se pintan más rápido que los cuadros o no, no sé, por estar en la calle y estar afuera. Y ¿qué cambia en tu cuerpo cuando cambias de formato también? Bien. A ver, varias cosas. Cambia como muchísimo del hecho del mural cuando está afuera, con el contacto del exterior, como de la gente, al estar adentro. O sea, como que en un momento sentí que era como muy demandante, sobre todo porque viajaba mucho y como que como por mucho tiempo estuvo súper bien, pero hubo un momento como de necesitar como enraizar, como descansar el cuerpo de alguna manera, porque también no solo tipo todo lo físico que es, sino también eso como el hecho de, o sea, todo lo que está buenísimo también en algún punto puede llegar a ser como cansador, ¿no? Como la demanda de hablar con mucha gente, eso de que mucha gente opina o que te dicen cosas, o sea, estás ahí como medio Reexpuesta. Reexpuesta, sí, total.
Y después como la necesidad ahora como de un poco como de silencio y como de buscar esa tranquilidad como también para poder en lo posible llevarla a mi casa también. La maternidad fue un punto de inflexión que como que sí, me dio vuelta, nos dio vuelta, o sea, por todo lo que implica, o sea, como dejar de tener como esa vida de antes de tanto movimiento a como, bueno, en un momento como de quietud, de estar en el mismo lado, como de no viajar, o sea, mismo cuando pasé el embarazo fue un momento de como bastante crisis, como de todo lo que iba a hacer o todo lo que iba a dejar de ser. Y bueno, y después en realidad estuvo bueno porque me fue y me está llevando como por otros caminos que antes como que no pensaba. Esta como necesidad del cuarto propio también, como de estar como en soledad y estar tranquila y estar en silencio, como siempre me gustó porque siempre busqué tener esos espacios, pero ahora es como realmente lo preciso para también poder como llevarlo a mi cotidiano y como de poder explorar y de pintar tranquila. Igual el cambio de formato, o sea, de pintar algo enorme a pintar algo chico, es algo que me está como, no es lo mismo como el gesto que cuando una está con un pincel y pintando un cuadro chico. Como últimamente estoy dándome cuenta de que extraño mucho como el acto como físico, pero no estoy todavía como para dedicarle tipo a la calle. Estoy como en un momento de querer como explorar y probar nuevas cosas como desde la comodidad y desde la tranquilidad y desde la soledad y nada, y me está haciendo como mucho bien. Pero me doy cuenta que yo no soy del formato chico y ahora justo, nada, me compré unas telas grandes y estoy como experimentando en grande y claro, y ahí sí, es como vuelvo a esto gestual, a como de estar parada y pintada y subirme una escalera y como moverse y es como, claro, es por acá, o sea, sin duda como el gesto es mucho más grande y en eso como me siento más cómoda y más yo. Así que bueno, estoy como en ese punto como de exploración, o porque sí, cambio un montón de grande a chico, de adentro a afuera, por varias razones, por todo eso. No, pero que además, digo, obviamente yo tengo como una experiencia muy amateur, pero digamos, ¿cómo cambia sí, el estado del cuerpo, digamos, cuando tenés que hacer un gesto más grande o más largo en algo más grande, transpirás más que si estás como todo, si es algo chiquito, en general tendés a tensarte más, digamos, porque es algo como más del orden de la precisión. Y me parecía lindo esto que decía Celia Paul, digamos, de que de alguna manera eso se ve en la obra, digamos, ¿no? O sea, cómo tenés el cuerpo y cómo es el gesto, digamos, que haces cuando lo vas a dejar, hay algo de eso que se ve en la obra, entonces... nada, no sé, preguntarte cómo lo vivías vos desde ese lugar del cuerpo, justamente. Total, sí, no, y me doy cuenta que en esto de en grande y en soledad, porque me siento cómoda conmigo misma, entonces que a veces no es lo mismo cuando hay más gente, como que a veces me cohíbe un poco que cuando... Nada, estoy sola y nada, entro como me doy cuenta últimamente, o sea, como en estos ciertos estados entro como en una especie de trance de alguna manera, que es algo que capaz no lo había conseguido de esta manera como con los muros, o sea, sí otros estados, pero como... realmente, y de repente se me pasó una hora, o de repente estoy así, como soy toda transpirada y es tipo, como muy metida en eso. Eso me encanta de la pintura, porque cuando una está metida en la pintura es como, se detiene el mundo, o sea que puede pasar, obviamente, cada uno con su propio viaje. A mí me pasa, y me pasa desde mucho, que es como con eso, ¿no? Entonces encontré ese lugar y como que lo preciso para sobrevivir en este mundo, porque nada, todo se detiene ahí. Y sin duda con el gesto hay algo, con el transpirar, con el moverse, por la activación física, todo lo que hace también, como que... Y después como mucha adrenalina, no sé, es como un gran momento. Pueden haber, obviamente, momentos de frustración, que es lo que los aceptamos también y están bien, porque también la pintura a veces te genera como mucha
frustración. Pero bueno, nada, como seguir y dejarlo ser también, y esto, el espacio de juego y de experimentación que siga estando. Sí. Claro. Sí, es re importante eso, ¿no? Como el juego. ¿Cómo pensás, como mujer latinoamericana, el vínculo entre el arte y el mercado? A ver, y el mercado. Bueno, como que mi área es más el mercado del mural, digamos, en cuanto al mercado en general. O sea, obviamente hay como desigualdad. Bueno, o sea, como en muchos lados. O sea, en cuanto a qué, por ejemplo. No, era amplia la pregunta, pero sí, o sea, digo, hay todo, esto lo estábamos hablando hace un rato, digamos, ¿no? Pero la complejidad que tiene, un poco digo, no es todo por amor al arte, también, digamos, trabajás de esto y de alguna manera tenés que vivir de esto. Sí. El mercado del arte plástico en particular me parece que tiene como, justamente como unas desigualdades, unos derechos de piso re específicos, cómo acceder al sistema de museos, cómo se puede vender tu obra, y obviamente eso como mujer latinoamericana también te lo haces de un lugar muy distinto, digamos, por ahí al de un varón europeo, por poner el otro ejemplo, digamos. Entonces... Sí. Como a mí en particular, no sé si es que me interesa tanto como ese mercado. Obviamente es como muy... Sí, no solo con... Es muy como a veces puede llegar a ser... como un poco snob capaz, o sea, es para poca gente. Después, ¿quiénes son los que llegan? También, obviamente, siempre sí, mucho hombre, pero después también, nada, ¿quiénes son esas? Pero como hay mucho como de contactos y de lobby. Nada, que si querés como ingresar, como que hay veces también que no es necesario que sea tan bueno tu trabajo, sino o cómo lo comunicás, o cómo llegás, o los contactos que tenés. Obviamente el mercado del arte se refleja igual a lo que es el mercado global, o sea, con todo hay como mucha diferencia. Son muy pocos como los que llegan. Después hay como muchas, a veces precios desorbitados totalmente, o sea, y después en algunos, no sé, como hay y no quiere decir que porque ganes más sea como mejor el arte, y creo que es interesante como abrirse también a otras posibilidades. Ahí como uno quiere, si quiere, o sea, vivir de esto, siento como que, o sea, sé que se re puede, y hay también como otros caminos. Ahí va a depender como lo que quiere también cada artista, pero no sé. Y vos te lo preguntás a eso, digo, porque también, obviamente, lo que decías hace un rato, está bueno que te paguen por tu laburo, que, digamos, de alguna manera, bueno, tenés redes, e intentás mostrar tu laburo, digamos, desde hace un tiempo de determinada forma. Digo, no necesariamente para insertarse al mundo snob y el lobby, digamos, pero digo, hay un lugar en el que tenés que más o menos pensar en términos de cómo vendés lo que haces, digamos. Sí. Y ambas cosas. O sea, me interesa, por un lado, económico también, para la posibilidad de estar como más tranquila a nivel económico, pero también me tengo que sentir como cómoda. Entonces, a veces es como que tengo como las ganas pero no se me da como por meterle tiempo y cabeza como para llegar a eso. Entonces, como en esa seguida ahí se abrió, por ejemplo, en un momento que dije, bueno, voy a posmaternidad, parar un poco con los muros por los tiempos que demanda y todo, y se abrió la oportunidad. Fue como, bueno, voy a empezar a dar clases. Entonces también ahí hay algo... como está lo económico, que no es que me voy a hacer millonaria, pero me encanta, se abrieron nuevos caminos, por eso también estamos acá. Conocí muchas mujeres, entonces me da red el sostén económico, y bueno, es como otro tipo de
de mercado. Siento que también hay que sentirse cómoda también por donde una se mueve o a lo que le dedica tiempo. O sea, me pasa un poco eso. Está buenísimo. Sí. Sí, re. Y bueno, en otras entrevistas destacaste la importancia de sexualizar el cuerpo femenino desde el autoconocimiento. Yo leí una entrevista muy linda que no me acuerdo exactamente quién te la hizo, pero hablabas de un mural que hiciste con una niña mirándose al espejo y que generó, digamos, cierto revuelo. Y nada, ironizabas en esa entrevista sobre la manera en la que algunas personas se siguen escandalizando al ver el cuerpo desnudo como parte de una obra y siempre ponen a los niños como víctima, digamos, como ahí infantilizando, digamos, también eso. Y en relación a eso decías en esa entrevista una frase que me pareció re interesante para seguir conversando. Decías, me gusta que aparezcan los senos, pero no de la manera en la que se salen en una revista, sino como una parte de nuestro cuerpo que estuvo escondida tanto tiempo. Me gusta que sean mensajes de fácil lectura, que no sean elitistas ni difíciles de entender. Entonces, bueno, preguntarte cuál es tu perspectiva ética respecto a la forma en que se presenta y se representa el cuerpo de la mujer, digamos, cómo dialogas con eso, y cómo trabajas para que tus mensajes justamente no sean elitistas. ¿Hasta dónde te sentís un artista popular en ese sentido? Ok. Ahí va, ese muro creo que es del 2019. Es eso que a veces digo, estuvo bueno, pero no volvería a hacer eso. Fue como en una faceta igual estuvo bueno porque me daba cosas que en un momento tipo me di cuenta que dije, no hay una imagen de esto, tipo de una misma mirándose al espejo, porque una no se ve, o sea, tenés que agarrar un espejo y verse la entrepierna para conocer tu vulva, y es tipo, qué loco, como que empecé y dije a pensar y dije, yo nunca vi como algo de eso. Entonces, nada, estuvo bueno por todo el debate que causó, tipo, como el rechazo y la aceptación. Y qué buena la imagen, o mujeres que me escribieron, tipo, o sea, o sea, como sus propios relatos de cuando se vieron por primera vez, o en base a eso, tipo, agarrar un espejo y se vieron, porque nunca se les había ocurrido. O sea, como algo tan pequeño, capaz que una acción tan pequeña o tan íntima o tan real, o sea, como todo lo que mueve, o sea, como más allá, ¿no? De mirarnos a nosotras mismas y de conocer nuestro cuerpo y de entender nuestra sexualidad. Entonces, nada, eso estuvo bueno. Y cuando lo pinté en la calle, sí, fue en Mercedes, que fue en un festival y como, claro, muchas horrorizadas y como, que hay un jardín cerca, como, bueno, y los niños pasaban y tipo como, nada, era una imagen más, o sea, no había escándalo en lo absoluto, ¿no? Entonces, bueno, un poco era eso mismo, que aparezcan este tipo de imágenes también como, bueno, para dar debate. Ha pasado de todo, hay desde mucha ofensa hasta mucho como orgullo de lo que había. Entonces, nada, en un momento como más conflictivo, de alguna manera me encantaba como provocar eso, y estuvo buenísimo también como el tipo de respuestas que daba. Y ¿para cuál es? Sí, no, igual pregunté varias cosas juntas, yo me di cuenta también, pero porque, no, bueno, o sea, eso, ¿cómo es tu perspectiva ética respecto a la forma en la que se presenta y se representa el cuerpo, que creo que de alguna manera lo estás contando, pero también esto que decías de que te interesa que los mensajes no sean elitistas, fáciles de entender, yo creo que en ese sentido está buenísima tu obra, justamente por la accesibilidad en el mejor sentido que tiene, y creo que siempre es un desafío desde las distintas disciplinas pensar cómo haces un arte popular sin subestimar, sin ser elitista y tampoco subestimar. Entonces, ¿cómo lo pensás en esos términos? ¿Hasta dónde te sentís un artista popular? Justamente también en... Sí, yo creo que me gusta sentirme popular. Ya primero por el hecho de tantos años haber elegido como formato número 1 el lienzo, eso lo hace como una manera más que abarca más a las masas y lo hace que llegue como a más gente saliendo como del formato digital.
Y después, sí, esto como de entender el mensaje, como dedicarle un segundo, o sea, tampoco tiene por qué ser mega digerido, como a analizar un poco la imagen, o sea, que la persona también lo vea un segundo, pero no es como, ay, te tenés que leer este libro para entender de qué está hablando, como que eso hasta el día de hoy a mí me genera como mucho ruido de los museos, como que hay que saber muchísimo como a nivel intelectual. Eso da como mucha controversia, pero bueno, esto es como una opinión personal, ¿no? Está buenísimo. De hecho, la pregunta que viene es un poco más sobre eso, así que si querés, o sea, explayate todo lo que quieras. O sea, me gusta poder ir como a los museos y como poder entender, y eso que yo estoy, o sea, en el circuito de alguna manera, o sea, después como otras personas, o sea, cuando voy con alguno de mis padres, es tipo, no entiendo nada, o sea, como que si no llega el mensaje, capaz que hay un mensaje así tremendo por detrás, pero si no llega el mensaje como a los espectadores, o sea, obviamente algunos sí, a los que leyeron el libro, pero a los que no leyeron el libro, o sea, y es algo que me encanta el muralismo, por ejemplo, que en sus inicios, que nació en México, en realidad era para educar, para dar mensajes a la gente que la mayoría era analfabeta, entonces por medio de imágenes podían decir cosas. Creo que mis imágenes, o sea, es como entender, o sea, no son nada complejas, o sea, como que se ve ahí, a veces lo acompañas con una frase, es como hay un entorno, hay una paleta de colores, es como para un mínimo de sensibilidad. Después trabajé en bastante tiempo con el tema gestual del cuerpo, y eso es como en el inconsciente igual está como a nivel popular, digamos. Entonces sí, eso me parece como interesante y me gusta y me sigue interesando. Sí, es re interesante porque, digamos, por eso te preguntaba también, porque para mí hay algo que se ve en tu obra y por lo que conozco de la forma en la que trabajás, que sí, que digo, ni siquiera es en un lugar contestatario al sistema de museos, pero claramente, digo, el lugar donde pintás, las redes que generás, el espacio que abriste, digamos, en Ciudad Vieja, o sea, se corre un poco de la esnoviada y de esa cosa también, digamos, súper estetizada por ahí que tienen las instituciones artísticas, y para mí es de lo más valioso, por lo menos lo que más me interpela. Entonces, bueno, abriste junto al Reina del Impulso, un espacio que es su taller, al mismo tiempo es un lugar para dar clases, también funciona como galería porque exponen ahí, y el arte plástico en Ciudad Vieja tiene muchos lugares de encuentros similares, o sea, autogestivos, cooperativos. Entonces, bueno, preguntarte qué te gustaría que impulse el impulso, si nos querés contar un poquito, digamos, de este nuevo espacio que están abriendo. Y justamente, ¿cómo pensás tu lugar como artista en relación con el ambiente de las artes plásticas, que a veces en los museos se vuelve tan solemne, tan snob? ¿Cuál es para vos la diferencia entre el arte y la alta cultura, digamos, en ese sentido, de la relación con el medio? Bueno, el espacio nace, bueno, he pasado por otros espacios también. En realidad, desde hace 10 años estoy en Casa Wang, que es como sede de muralistas, amigues increíbles, colegas muy, muy zarpados. Y después el año pasado pasé por La Hoguera con Nati de León, que ahí estuvimos dando clases, que estuvo hermoso, un espacio nuevo muy increíble. Y luego de esto es como que sentí como la necesidad de dar clases, o sea, como de tener mi propio espacio para dar clases y un espacio de taller más grande que el que tenía en Wang, que me quedaba como chico y era compartido. Y ahí fue como, bueno, sale como la idea del impulso, así como tiene el nombre, así fue como un gran impulso de decir, bueno, esta necesidad como de un cuarto propio, de un espacio propio, como para poder centrar el lugar de donde dar clases y de pintar por temas de tiempos, logística, aprovechar el tiempo y todo. Entonces, bueno, nada, ahí
fue como en diciembre del año pasado, alquilamos este espacio y bueno, lo armamos todo con Lea, con el Reina, que me estuvo ahí como súper acompañando en todo y él da clases ahí también. Y me armé como el espacio de taller que tanto precisaba, que ahí es como, bueno, sé que ciertos días, ciertas horas estoy como en esa soledad y me puedo concentrar en mi obra, que era algo que como que nunca me había puesto como de esta manera. Y después es como un espacio de gestación, pero como tranqui. En realidad como que al principio capaz que habían más ideas de hacer como más cosas y en realidad como ha sido como, bueno, reordenamos tipo como las prioridades y en realidad es como lo que preciso es como un espacio donde poder crear y dar las clases. Entonces ahora está como resumido en eso, se sumaron otros talleres, el de Lea, estuvo Noecor, hay un taller de escritura, entonces, pero es como todo un poco entre cada uno más autogestivo, usamos el espacio, lo cuidamos. Y nada, como muy tranqui en ese sentido, se está como armando, sigue estando abierto, pero no tiene como grandes pretensiones de espacio de arte, o sea, nada, un poco eso. Está buenísimo, pero la diferencia también, o sea, digo, esto que decís, no tiene tantas pretensiones, me parece que eso es también lo que diferencia por ahí de, no sé, de determinados lugares también que tienen muchas pretensiones y por ahí como que la vivencia artística es distinta, digamos, no sé. Sí. Digo porque es cierto, como que hay algo en el arte de plástico que para mí cuando empezás a conocer a los artistas no se mueven desde ahí, pero si uno no conoce y ve el ambiente desde afuera, es súper snob, es súper rígido, parece súper funcional como a la idea más, no sé, más difícil de la alta cultura, digamos, de esta cosa elitista, ¿viste? O sea, eso que hay que leer un montón como para entender, como que hay algo de cómo circula que es medio así. Y para mí lo hermoso es que en Ciudad Vieja está lleno de artistas plásticos, digamos, vos entre ellas, que y me parece que otros lugares de la ciudad también, pero en la que no pareciera ser así, digamos, en la que te vinculás desde otra humanidad, digamos, y también de eso, sin menos pretensiones, más del trabajo con la materia. Sí, hay tremendos artistas muy cerca, alrededor, que son como, nada, todas muy buenas personas aparte y muchos grandes artistas. Y hay como algo también como de un circuito más amigable, más como... Sí, como no difícil de llegar, si se quisiera, como más a la mano y como con ganas también de juntarse y como pasan cosas también en Ciudad Vieja. Y en realidad como el tema más del espacio, o sea, sí me parece como importante y me gusta y es como algo que quiero regar, como el tema de las clases, de los talleres, como que sí me interesa que salgan como contentos del espacio y como con herramientas, o sea, como que yo he hecho varios talleres, algunos muy increíbles y otros que sentía capaz que se guardaban piques o como un recelo, algo raro también, como de... cuando uno da una clase, entonces nada, sí me interesaba que queden contentas y se pongan todas las herramientas sobre la mesa y que al final también el espacio lo vamos haciendo entre todas, entonces eso sí, como que me interesa que el impulso sea como un impulso también para cada persona que pasa y es eso que decís también, el acercamiento a la materia es como importante, que estés re lo plástico, o sea, sí. Está buenísimo porque además en las clases, además de ser una gran docente de lo técnico, haces mucho hincapié en el encuentro grupal como generador de potencia, en ser amable con nosotros mismos, en crear desde la luz, o sea, como que te parece importante contagiar el vínculo con el arte desde ahí y no desde la oscuridad, y eso me parece algo lindo de tu forma y que también se ve en tu obra, digamos. Ahí va, sí. Creo que está bueno también. Bueno, esto que hablaba de la frustración y ya lo he visto, es como el tercer año que doy clase, entonces... como tenemos que ser como más amorosas con nosotras mismas, o sea, que no sea un espacio que genere como frustración, sino como, bueno, oportunidades, goce, de aprender, entender que para algunas personas están pintando por primera vez, entonces como, ser como amables en ese sentido, porque...
Y así como en la vida, ¿no? Me parece. Y lo de lo colectivo me parece como fundamental. Por eso las mesas, bueno, la idea es mirarse todos, o sea, porque al final está bueno después con la confianza y con el tiempo. Y es como la clase la vamos haciendo entre todas y eso es como lo divertido. Ay, yo vi un artista que me hizo acordar a tu obra. Ay, yo tengo este amarillo que seguro que llegás al color. O sea, como eso es lo que está bueno y como que me parece fundamental para que no es tipo la alumna, la profe y como que todas vayamos como creando y regando como ese espacio en común y que no es lo mismo cuando somos pocas a cuando está la clase entera, como toda la sinergia que se da está buenísimo. Re lindo, re lindo. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Vamos a un pequeño cortecito ahora y volvemos y vamos a compartir algunas de las citas de estos libros de lo que estuvimos hablando, que son parte del camino de Flor, digamos, y también lo queremos compartir con ustedes porque está bueno para charlar de arte y pintura. Muchas gracias, ya volvemos. La explosión del sol. La pintura es el lenguaje de la pérdida. Se raspan capas de pintura una y otra vez. Se reconstruye y se pierde de nuevo. A la esperanza le sigue el desaliento y luego la esperanza. ¿Se puede elaborar el vacío de una pérdida por medio de este proceso de pintar, que se estructura ante todo alrededor de la pérdida? Para hacer un gran cuadro hay que destruir otros cuadros. No hay forma de salvarlos. Una puede estar conforme con un cuadro o con una parte de él, pero para llegar más a fondo hay que raspar la imagen o borrarla por completo. Muchas veces me obsesiono con las imágenes perdidas, con los cuadros que destruí y nunca podré resucitar. Me mortifico con su recuerdo. La pintura tiene una relación singular con el tiempo. La energía de un cuadro que se hizo rápido es distinta a la de un cuadro que se hizo despacio. Un cuadro se pintó rápido es como un cuarto recién decorado. Circula un aire fresco, vacío y vibrante. Un cuadro que se pintó despacio es como un cuarto habitado con tranquilidad. Adquiere una calma misteriosa. La pintura es la disciplina artística más personal. Es como una carta manuscrita. El carácter de la letra del artista le suma algo al mensaje y lo enriquece. La pintura es como la marca de la mano en la pared de la cueva prehistórica. Las palabras y las imágenes están íntimamente conectadas en la mente desde nuestros primeros tantos con el lenguaje. La imagen se encuentra en la página de a la derecha. La palabra que corresponde a esa imagen está a la izquierda. Cuando la pérdida y el dolor nos superan, miramos la imagen casi desconcertados, sin que sepamos ni nos importe cómo se llama lo que vemos. Las palabras quedan fuera de foco, a veces fuera de la página. Para mí la imagen siempre fue el quid. Aquello para que lo que había que encontrar una palabra, el absoluto, insondable y misterioso. Antes de empezar a pintar, cosa que intento todos los días, tengo que prepararme, tengo que sentirme en calma y enfocada. Celia Paul, autorretrato. Si uno dibuja una serie de líneas paralelas bastante juntas y luego otra serie de líneas en sentido diagonal, cruzando las primeras, tendrá el ejemplo visual más sencillo del proceso dialéctico, lo que se suele llamar una retícula. Por un lado está la primera serie de líneas, a la que viene a superponerse y oponerse la segunda. Pero de la conjunción de las dos se consigue una serie de diamantes. Ahora bien, si observas los diamantes, recordando que cada uno de ellos ha de ser dibujado, te abruma la envergadura y la complejidad de la tarea. Esos diamantes son como el futuro por el que trabajamos. Hay que tener valor. Ya tenemos la primera serie de líneas. Solo nos falta cruzarlas. John Berger, un pintor de hoy.
Bueno, Flor, ha sido un placer de verdad y un aprendizaje escucharte y conversar contigo. Muchas gracias. Tenemos un pequeño regalo que es un café riquísimo de Mi Despensa, que bueno, es un emprendimiento amigo que nos está haciendo el aguante, es riquísimo, tienen café, tienen té, tienen un montón de cosas ricas y bueno, generosamente además nos están aportando como un regalito para los invitados, así que bueno, que lo disfrutes. Gracias, aparte me encanta el café, muchas gracias. Bueno, y muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar acá y por seguir acompañando. Nos vemos el jueves próximo con un nuevo episodio de Atardecer Naranja. Tradición, costumbre de contemplar, me pierdo y me encuentro al sur, no hay más que agregar. Pescador, su lance me impresionó, pa' usted yo sé que es normal, secretos al mar. La espera no se percata, futura noche que avanza, primer anhelo, esperanza, danza que tensa el final, de pronto todo decanta, y hay tanta luz que agiganta, despeja el cielo una franja de atardecer naranja.